Bien, estamos ya en vivo. Buenos días a la audiencia de Trivium Político. Estoy aquí en el programa del día de hoy para conversar sobre el Código Orgánico de Salud con la doctora Ana Cristina Béjar, quien me acompaña en el panel, con quien vamos a tener una conversación muy interesante sobre la perspectiva, sobre su perspectiva sobre este código. Para presentar a la doctora Ana Cristina Béjar, puedo decir que ella es médico especialista en medicina interna, es máster en VIH y es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Infectología. Doctora, buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días, Evelyn. No, gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir este espacio y contestar todas las preguntas o las dudas de la audiencia. Gracias, doctora. Bueno, para hacer un poco de introducción al tema y un preámbulo antes de empezar nuestra conversación, tengo aquí la exposición de motivos de la Asamblea Nacional al momento que expide este Código Orgánico de Salud, el cual, según los medios y según la propia Asamblea, ha tomado 8 años para generar este proyecto, ¿no? El cual fue aprobado el 25 de agosto del 2020 con 79 votos a favor, y el código en total comprende 405 artículos. Entonces, en este momento está en manos del presidente de la República, del Ejecutivo, para su veto parcial o total. La semana pasada tuvimos en nuestro panel el activista político Wilson Merino Rivadeneira del colectivo Imparables, quien, él nos dijo que este código realmente es una causa y es una lucha de la sociedad civil, no tanto de la Asamblea Nacional, porque han sido muchos colectivos sociales quienes han empujado para la realización de este código, de estos artículos. Sin embargo, hay muchos asambleístas que no están de acuerdo como asambleístas del ala conservadora, ¿no? Dentro de la exposición de motivos, la Asamblea lo pone clarísimo y todos los ecuatorianos lo tenemos muy claro, que la salud es un derecho. La Constitución de Montecristi resolvió que el Estado ecuatoriano sea garante de derechos y promulgue dicha garantía a través del fortalecimiento del derecho a la salud como sistema primigenio del buen vivir, ¿no? La salud es un derecho humano fundamental, universal, no discriminatorio, indispensable para el goce de otros derechos relacionados y esencial para un desarrollo sustentable y no como una mera mercancía. Entonces, con este preámbulo, doctora Béjar, quiero que usted me dé su visión general sobre este código, este proyecto de Código Orgánico de Salud. Como usted ya lo mencionó, la salud es un derecho y yo creo que con este código orgánico lo único que garantiza es justamente dar una atención de calidad, calidez, con la mejor predisposición tanto del sistema de salud como del personal que en él labora para las diferentes enfermedades que afectan a nuestro pueblo en realidad. Creo que fortalece el tema de la prevención de salud, que es un tema que hay que trabajarlo, fortalece mucho el primer nivel de salud o el nivel de subcentros de salud, y también ayuda con enfermedades que a veces nos hemos olvidado, como son las enfermedades crónicas, el mismo VIH, enfermedades como el cáncer o las enfermedades raras que también tenemos aquí en este país, que no son tomadas en cuenta. Entonces, considero que se hace más énfasis en este tipo de patologías, así como en cuidados paliativos, que no son solo en pacientes oncológicos, sino en todo paciente que ya tenemos cierta limitación, por así decirlo, en manejos o en el tratamiento. Entonces, considero que es un código que abarca y da muchas pautas para ayudarnos a ejercer con la mayor calidad, con la mayor eficacia y eficiencia este tipo de atención a los diferentes ciudadanos. Si bien hay ciertos artículos que sí conviene como vetar, o sea, no es que esté a favor de todo el código, hay uno en particular que es el que como médicos a muchos nos preocupa, pero en otros aspectos son varios los que defienden en realidad y nos apoyan en el servicio de la salud. Entonces, sí es un código que siento que ha evolucionado y da mayor apoyo al pueblo y a los médicos. Doctora, ¿usted nos podría decir cuál es este artículo que usted piensa que preocupa a los médicos a qué se refiere este artículo?
para ver si estamos si es similar a los artículos que hemos visto del ala conservadora. No, porque yo tengo aquí los artículos que han generado más controversias, sí, doctora. Entonces me gustaría su perspectiva y cuál es el artículo, de qué trata. O sea, hay algunos, como dije, correcto. Hay algunos, pero en particular el que nos preocupa, o al menos personalmente, es el artículo 115, donde habla de la vigilancia y control. Entonces, textualmente, dice que la Autoridad Sanitaria Nacional, en el ámbito de sus competencias, controlará el cumplimiento de las normas y regulaciones nacionales e internacionales de la producción, importación, exportación, comercialización y gestión de plaguicidas y de otras sustancias químicas y biológicas para que representan un riesgo a la salud. No recuerdo el otro número en realidad, pero hay otro artículo en donde también pone a la autoridad máxima o a la Autoridad Sanitaria Nacional al control de la ejecución de protocolos. Entonces es un poco el que sea el mismo que ejecuta y el mismo el que juzga. O sea, consideramos como médicos que sería bueno tener alguien que audite o controle, etcétera, pero que sea alguien externo, porque no puede ser uno mismo juez y parte. O sea, ese es uno de las controversias personales que me da. No sé si, creo que algunos de los médicos ya se han pronunciado al respecto, y es el tema que nos tiene un poco intrigados. O sea, el mismo ser juez y parte no consideramos que sea lo correcto. Por el resto, hay situaciones que se pueden debatir. Sí, sería bueno ver algún comunicado de la Federación de Médicos del Ecuador. Doctora, esto tiene relación con una pregunta que me hacían en redes sociales sobre que el médico tenga que denunciar a una paciente que llega con una emergencia obstétrica que puede ser un aborto en curso, porque esto parece que preocupa mucho sobre si el médico podría denunciar o no y si eso es lo que tiene que hacer el médico en su momento. Ok, no es prioridad del médico en ese momento denunciar. No creo que ese es la prioridad de salvar la vida. Estamos hablando, hay varios artículos que involucran esto de las emergencias obstétricas. Al decir emergencia, nos da un tiempo de acción de no más de 1 hora, porque es una situación que pone en peligro la vida de la mujer. Entiéndase que el aborto en curso es un aborto, sea provocado o sea natural. Yo en ese momento lo que tengo que es salvar la vida de la mujer, con un sangrado activo o con un sangrado en ese momento del primer trimestre, que sería prácticamente el aborto. Lo que pone en riesgo es la vida de la mujer. Entonces, mi acción como médico es salvarle la vida. No considero, y esto sí, de esa manera personal, no considero que deberíamos juzgarla hasta cierto punto y denunciarla a las autoridades. No estoy a favor del aborto tampoco, pero no sabemos si ese aborto es natural o es provocado. Hay que recordar que hay muchas patologías que no son diagnosticadas a tiempo y pueden provocar un aborto a repetición de manera espontánea. Sí podemos tener indicios en el momento de la revisión y todo, en encontrar ciertas sustancias, pastillas tal vez intravaginales, que nos pueden dar esa opción, pero y tal vez ahí confirmarlo, pero aún así no considero el que sea una manera de juzgar o de denunciar a esta mujer, porque no sabemos la situación o el entorno social. Hay que recordar que, al menos en el país, somos uno de los países con más embarazos adolescentes. Entonces, me voy a imaginar, porque hemos recibido en el hospital, antes yo trabajaba en el hospital universitario que se hizo maternidad, entonces en este hospital recibimos muchas mujeres entre los 15 y 19 años con abortos en curso. Desconozco si eran provocados o naturales, pero sí conozco que muchas de ellas atentaban con su vida y si no se ejercía una acción, no podíamos salvarle la vida de esta mujer. No fue prioridad el denunciarla, el poner a norma de las autoridades, porque no es ese el objetivo principal. Después sí, tal vez con psicólogo hacer el análisis del caso, ver si fue alguna enfermedad o alguna patología, como dije, o ver si fue provocado y qué circunstancias fueron las que llevaron a este problema. Yo creo que ese sería un análisis más correcto y un abordaje más adecuado de la enfermedad, porque muchas veces el drama social que está detrás de cada paciente no es conocido. Y al menos en ciudades como la que tenemos en la costa,
Guayaquil, por ejemplo, el consumo de sustancias o de drogas es bastante alto. Entonces, no sabemos cómo es el pasado de esa mujer o cómo es presente. No sabemos si estaba con alguna intoxicación por este tipo de sustancia o en algún consumo inadecuado, si fue violado o no. O sea, hay muchas situaciones que yo creo que el abordaje no es ir a la cárcel, porque eso no soluciona nada, no me soluciona el problema. Lo que me soluciona es hacer un estudio complementario. ¿Cuál es la situación social? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que siente? ¿Esa señora es educada o no es educada? ¿Cuál es el problema de su familia? ¿Y cómo, como Ministerio de Salud Pública, como médicos, podemos brindar una atención adecuada, sea psicológica, sea con un apoyo, un grupo de apoyo, con alguna casa donde se pueda hacer una desintoxicación en caso de abuso de sustancias? O sea, el problema realmente es más complejo que ir y denunciar. Eso sería una salida muy fácil hasta cierto punto y no siento que cambie nada de la situación. Doctora, sobre este tema, ¿usted tiene algún dato estadístico o en su propia experiencia cifras de cuántas mujeres llegan al mes, a la semana, con este tipo de emergencias a los hospitales? A ver, los datos estadísticos últimos no los tengo, pero tengo los datos de embarazos adolescentes, como hace un momento estábamos hablando. Como les dije, Ecuador ocupa el tercer país de embarazos adolescentes, después de Nicaragua y República Dominicana. Tenemos más o menos de 49 de cada 100 mujeres han tenido hijos entre los 15 y 19 años. 12 de cada 100 adolescentes actualmente, o las estadísticas hasta el 2017, han sido madres entre los 12 y 19 años. O sea, realmente es una cifra alarmante, a tal punto que al menos en hospitales ya ginecobstétricos de larga data, como es la maternidad Isidro Ayora en Quito, tienen un ala destinada a lo que es embarazo adolescente y al parto en adolescentes, que no es lo mismo que el parto en mujeres más adultas por la biología o por el desarrollo del cuerpo. Además, hay que recordar que en los extremos de la vida, tanto en pacientes más jóvenes, hablemos de 12, 15 años, porque hay embarazos en menores de 15 años también, hasta las edades mayores de 40, pueden presentarse enfermedades como la misma preeclampsia, la eclampsia, diabetes gestacional, dentro de las más comunes, que causan complicaciones en el embarazo y atentan contra la vida tanto de la mujer como la del feto o la del niño. Uno de los grandes problemas, sobre todo en zonas de la costa, porque si revisamos el tema de estadísticas, vamos a ver que al menos se reporta mucho el tema de muerte materna, que es uno de los programas que se ha fortalecido en zonas de la costa. Y claro, esto es, no sé si agravado por el tema de, como le mencionaba antes, el consumo de sustancias o una precaria situación social, socioeconómica, que lo que hace es que dificulta un embarazo sano y un embarazo natural, o más bien un embarazo sin complicaciones. Eso como manera general. No tengo las últimas estadísticas, intenté conseguirlas, pero se me dificultó por temas de que no estaban subidas. Sin embargo, sí somos un país que tiene mucho embarazo adolescente y creo que el Ministerio de Salud Pública desde ya hace algunos años atrás, al darse cuenta, ha intentado fortalecer el tema de anticoncepción, el de brindar toda la comunicación hacia las mujeres para facilitarles el acceso a estos métodos anticonceptivos. Y vale aclarar también que este Código Orgánico de la Salud favorece eso, porque lo que hemos visto, y al menos yo como médico también he sido testigo, de que muchas mujeres, independientemente de la edad, solicitan, por ejemplo, en la ligadura de trompas, que se dice normalmente, que es un tema de un método anticonceptivo definitivo, o sea, ya no pueden tener más hijos, o al menos es lo que se intenta con este método. Y muchos médicos no lo quieren hacer por temas de edad. Creo que nos fuimos. No lo quieren hacer por temas de edad. Es decir, le ven... Sí, estamos al aire. O sea, perdón, tengo una señal un poco mala. Si me dejan de escuchar, me avisa, Evelyn, por favor. Como les decía, hay médicos que
pacientes de 20, 22 años o de 19 años se acercan y le dicen, ¿sabe qué? Yo he leído, he visto y informado y yo no deseo tener más hijos, deseo hacerme la ligadura, por favor. Y el médico se niega, porque dice que está muy joven, que puede cambiar de actitud, que no, que para qué, que en este momento no es el momento. O sea, ¿con qué derecho ese médico puede negarse a una solicitud de la paciente? Eso es algo que el Código Orgánico de la Salud actual lo protege, es decir, la mujer, una vez que está informada, que sabe los riesgos, que sabe las complicaciones, que sabe todo de los métodos anticonceptivos, y a pesar de eso, ella decide y desea, cualquiera que este fuere, así sea el quirúrgico, el médico tiene la obligación de hacerlo, todo informado, obviamente. Entonces, eso es algo que ahorita, por ejemplo, se protege más. Ha habido mucha lucha entre leyes, abogados y médicos, personalmente también, que favorezco o estoy de acuerdo con que la mujer debe tomar la decisión de qué método usar. Esto no es algo de que lo elige mi esposo o mi pareja actual, no. Esto es algo personal y debe ser una decisión muy consciente, muy informada, pero de la mujer. Sí, realmente falta mucho por hacer en prevención aquí en el país, realmente. Doctora, quiero pasar, ya que hemos cubierto el tema de las emergencias obstétricas, del embarazo adolescente, a otro tema que también quisiera como médico, su opinión por ser controversial. Yo ayer escuchaba un debate entre un asambleísta y una activista social sobre esto del artículo 193 que habla sobre se prohíbe la oferta o realización de procedimientos de asignación de sexo en casos de personas que nazcan con anomalías de indeterminación sexual, hasta que la persona alcance la fase biológica de la pubertad. Entonces, esta parte donde dice hasta que alcance la persona la fase biológica de la pubertad le parecía al asambleísta que está en contra del código, ¿no? Entonces, bueno, como realmente usted es la conocedora de este tema más técnico, más médico, me gustaría saber su opinión. Este es el artículo 193 en el ala de la salud sexual y salud reproductiva del código. Ok, en este artículo siento que ha habido igual mucha tergiversación por algunos medios en decir que se apoya el cambio de sexo. No es el cambio de sexo, hay que entender que hay una sexualidad, por así decirlo, o hay un género sexual determinado en el momento que se nace. Cuando usted nace, tiene genitales externos que la hacen femenino o del sexo masculino. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje que nacen con hermafroditas. ¿Qué son estos hermafroditas? Es decir, que tienen genitales tanto masculinos como femeninos. Mi pregunta es, y a los activistas o toda persona que discuto del tema, siempre me pregunto, si tengo los genitales de hombre y de mujer, ¿cómo le digo? ¿Cómo lo identifico? ¿Es hombre? ¿Es mujer? Pero tengo los dos. No se puede determinar el género en ese momento. Y sí ha pasado, no tengo datos en este país, pero a nivel internacional sí existen muy pocos casos en donde en la edad de la pubertad la persona se siente llamada hacia un género, sea este masculino o femenino, y es ella la que debe elegir. En tiempos anteriores lo que se hacía es elección del médico o de los padres. Es que yo quería una niña, entonces que sea niña. Y después en la adolescencia tendríamos los problemas con el tema hormonal, que él o ella se sentía más llamado al otro sexo. Y ahí vienen los conflictos, el que yo por qué soy anormal, por qué me gustan las mujeres y yo soy una mujer. O sea, yo creería que este es un tema tan delicado, tan difícil también de tratarlo, que no es simplemente de que un juez, un médico o los padres decidan el sexo de este niño que ha nacido con los dos genitales. No es lo mismo que si yo nazca mujer y en la edad de la adolescencia me doy cuenta que me siento como hombre sin tener, o sea, estamos hablando de otro tema. En estas patologías, que es lo que abarca el código o el artículo que acaba de leer, se habla justamente de este tema, de patología que tengan este hermafroditismo o que tengan los dos genitales y necesiten definirlo.
Entendamos también que es un tema de que va a ayudar a esta persona, porque es ella la que va a determinar hacia dónde se siente llamada. No es cambio de sexo, no es que yo estoy apoyando el que se hagan más hombres o más mujeres, es simplemente dar la libertad a la persona de poder elegir, sin tener que ser juzgada o sin tener que le den eligiendo otra persona. Siento que va por ahí este artículo y realmente yo considero que es un avance tremendo para nuestra sociedad. Doctora, entonces para dejarlo más claro, este artículo lo que prohíbe es que se haga una cirugía cuando el niño nace y nace con los dos sexos, que el médico sea el que escoja o los padres sean los que escojan si va a ser niño o va a ser niña. Correcto. O ya, perfecto. No estoy diciendo que a la niña le voy a hacer varón y que al varón le voy a hacer niña. No. Cuando tengo esto, que es un pequeño porcentaje, menos del 1% de casos, cuando tengo esta patología, es el adolescente el que debe decidir hacia dónde se siente llamado, porque es el cuerpo humano el que le va a pedir, por medio de las hormonas y todo el desarrollo en la pubertad, hacia dónde se siente más inclinado. Espero que haya quedado más claro. Sí, doctora, muchas gracias. Pasemos al tema de algo que tiene relación con esto. En el artículo 22, este código nos habla de los adolescentes y muchas personas tienen el miedo de que en el numeral 4 dice que el adolescente tiene derecho a recibir información suficiente, clara y completa a partir de los 12 años en cuanto a las decisiones médicas que le afecten. Entonces, hay muchos movimientos de no te metas con mis hijos no te metas, en mis hijos porque son adolescentes. Ustedes, desde su perspectiva médica, creemos que a los 12 años ya una persona puede ya decidir y no sean sus padres quienes decidan por esta persona para algún cambio algún cambio que quiera hacer sobre su cuerpo o sobre su vida, sobre su salud. A ver, siento que hay como varias cosas mezcladas. Una idea sería el tema de educación sexual e información a partir de los 12 años, que yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque he mostrado por estadísticas y por números que Ecuador sigue siendo uno de los países con embarazo adolescente más temprano. Eso quiere decir que la vida sexual de estas niñas y obviamente de los niños es a edades tempranas. Por ende, hay que quitarnos un poco la idea de que, no le voy a indicar ni hablar de sexo para que no se meta en esto, porque siento que es peor. Lo único que hacemos es ocultar un problema y agrandar una situación o un problema para esa familia y el entorno social. Considero que lo mejor en ese ámbito es la educación temprana en educación sexual, valga la redundancia, porque es la única manera de que ellos puedan tomar unas decisiones adecuadas. No estoy diciendo con esto que voy a favorecer el libertinaje, sino más bien con una educación responsable ayudo a evitar embarazos y posiblemente enfermedades de transmisión sexual para ese niño o esa adolescente, por un lado. Por otro lado, no creo que tengan una madurez a los 12 años para decidir su sexualidad como tal, sin embargo, o para realizarse operaciones y todo, porque hay que recordar que la maduración del cuerpo llega hasta los 18 y en algunos casos 21 años, la maduración total o el crecimiento total. Pero si ya hay una sensación de que esta persona no está, ¿cómo se llama? No se siente cómoda con el sexo en el que está. Estamos en el siglo XXI y considero que sí sería bueno brindarle el apoyo psicológico, psiquiátrico, médico, para ir entendiendo su cuerpo, no para obligarlo a un cambio o a mantenerse en el sexo que le fue asignado genéticamente. Soy pro libertad en realidad y considero que este es un punto que hay que trabajarlo mucho. Y no por estar en siglo XXI voy a decir, naciste hombre y te quedas como hombre, así te gusten los hombres. Porque más bien hacemos daño a estas personas. Ya tenemos experiencias y grupos en que defienden y que han sido maltratados o que han sido con terapias extremas para corregirle el error que han cometido. Y esa no es la idea.
considero que más bien, si hay esta sensación, es de trabajarlo y brindarle como Ministerio de Salud y como un ente de salud el apoyo necesario para identificar si es verdad o es simplemente una etapa. Hay que recordar que la adolescencia es una etapa complicada también, de muchos cambios y en donde uno mismo no se entiende. Entonces, no es momento de tomar decisiones. Tan radicales como el tema de la cirugía, no considero, no es un momento adecuado, pero sí un momento para irlo trabajando. Hay que recordar también que en pleno siglo XXI hay ciertos países como Estados Unidos o Europa que aceptan, en Europa, perdón, que aceptan estos cambios de sexo. Pero los cambios de sexo no son inmediatos, no es que un mes voy y digo, ya me quiero cambiar de sexo y al mes siguiente me operan. Esto es un trabajo con un equipo de psicólogos, psiquiatras, de médicos que hacen incluso estudios sociales, que hacen la evaluación del caso y más o menos demora entre 1 a 2 años para que se dé la cirugía. Entonces, no es una decisión de coger y decir, hoy me quiero ser hombre y mañana ya me opero. No, 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 no. Esto es un tiempo para asegurarnos y para estar de acuerdo que eso es lo que se quiere. Considero que en el adolescente, con más razón, se debería hacer este grupo, pero sí quitarnos de tabús. O sea, no es el decir con mis hijos no te metas, porque Evelyn, usted pues, recuerde un poco su adolescencia. Cuando uno es adolescente, no todo se le dice a los padres, uno también de vez en cuando dice una mentira blanca. ¿Qué garantizamos que esos niños están diciendo todo? Y las estadísticas hablan por sí mismos. ¿Cuántos embarazos adolescentes tenemos en la actualidad? Y si entramos en otro tema que me atañe también, ¿cuánto de VIH tenemos en el país? Las estadísticas cada vez van subiendo y las edades cada vez son más jóvenes. Entonces, yo creería que mientras más información se dé a ese adolescente, a ese niño de 12, 13, 15 años, más le estoy protegiendo, es una manera de yo protegerle. Si los padres o si estos activistas no desean que un extraño le hable de esos temas, perfecto, pero hablen ustedes en casa con sus terminologías, explíquenle la verdad, porque no estamos protegiendo a la persona si ocultamos datos. Lo único que estamos haciendo es ocultar un problema que en algún momento puede ser peor. Bien, saludamos, gracias doctora, realmente muy completo ese análisis, muy buena esa visión. También aprovecho para saludar a las personas quienes nos están viendo en vivo, tenemos aquí, y enviamos un saludo a Carolina Lara, quien nos dice también que el artículo habla de informar sobre procedimientos, no dice que se tomen decisiones. Y da otro comentario aquí, se desvirtúa ese artículo intencionalmente. El que se le explique al niño o niña sobre lo que le harán a su cuerpo debe ser un derecho. Eso va en la misma línea del artículo anterior, si los padres deciden hacer intervenciones quirúrgicas en sus cuerpos sin su consentimiento. Bueno, también invitamos al público que nos está viendo, que nos envíen sus preguntas, aprovechando que tenemos aquí a la opinión experta de la doctora Béjar. Doctora, bueno, aprovechando también su experiencia en el tema del VIH, ¿qué nos puede contar sobre este tema, algo que atañe con el Código Orgánico de Salud que tenemos? O el proyecto que está ahora en manos del Ejecutivo. No, como le dije, es un código general que ayuda y fortalece ciertos programas, sobre todo, no recuerdo, de grupos vulnerables. Considero que el VIH es una enfermedad que entraría dentro del grupo, aunque no está dentro de esto, pero es una enfermedad que ha ido creciendo y lastimosamente es una enfermedad tabú todavía. ¿En qué me refiero a tabú? Que solo como ejemplo práctico, cuando tenemos a alguien cercano que dice tengo cáncer, todos, ay, sí, pobrecito, ayudémosle, el estímulo, nos acercamos, vamos a visitar. Pero cuando nos enteramos o se filtra la información de que es una paciente VIH, más bien tendemos a alejarnos, a desplazar o a marginar a este paciente. Y eso es algo que, o sea, aparte de la enfermedad, que es bastante complicada, sí afecta a la manera como se lleva. Entonces, el VIH no es una enfermedad que uno lo diga con orgullo, más bien es una enfermedad muy, muy de tabú todavía. Sí ha ido creciendo la incidencia de esta enfermedad lastimosamente por diferentes motivos. Siento que hay
deberíamos fortalecer en muchos programas todavía, y se ha fortalecido también en ciertos programas dentro del Ministerio de Salud Pública. Hay que recordar que hay varias unidades de atención integral, que son estas unidades encargadas para tratar esta enfermedad, y hay muchos médicos, no solo médicos, también psicólogos, que dan el apoyo pertinente para esta enfermedad. El código también protege a la, bueno, obviamente nos facilita como médicos a dar toda la información y a mantener la confidencialidad, que siento que es un punto que sí es muy importante recalcarlo, porque todo lo que se diga en la consulta médica, yo siempre les digo a mis pacientes que es como confesarse, porque ni el cura ni el médico podría revelar lo que en la consulta se trata, y esto es algo parecido. No es que puedo andar por la calle y decir, ah, ese señor es mi paciente y tiene VIH, porque no estoy acorde con mi ética ni con la confidencialidad que eso me caracteriza a todo el personal de salud en general. Como dije, en realidad en las personas vulnerables este código ayuda mucho y no solo fortalecer el conocimiento, siento que hay programas que se han fortalecido, como dije, de las unidades de atención integral, y hay programas también que se trabajan en convenios con otras universidades a nivel de Europa, por ejemplo, para mayor información acerca de este tema. Sin embargo, hay un punto que lo menciona de manera general en el Código Orgánico de Salud, y tal vez no lo hemos analizado mucho, es que siempre debe contar con el apoyo y el financiamiento para ejercer todos los planes. Como sabemos, en un momento de crisis, claro, se recortan ciertos programas y en muchas ocasiones salud también es topado. Entonces, en esta situación, en estas pandemias, etcétera, hemos visto cómo se ha mermado un poco el presupuesto para la salud, y eso limita mucho para que se puedan ejercer todos los programas y se pueda dar la atención como debería darse. Inclusive el recorte de personal nos ha afectado mucho para poder trabajar adecuadamente por la salud de la ciudadanía. Peor aún en situaciones como la que estamos viviendo actualmente. Sí, ya nos decía la semana pasada el activista Wilson Merino que todavía al código le faltan muchas cosas más. Mencionó temas como el autismo y muchos otros temas también que él tiene en un comunicado del colectivo que maneja, el colectivo Imparables. Bueno, mando saludos a María del Mar, quien nos dice excelente todo. Igual le mandan felicidades aquí, doctora, por su enfoque. Dicen aquí es un excelente enfoque como profesional de la salud. Y bueno, doctora, entonces creo que hemos cubierto los temas un poco más polémicos. Ahora pasemos al tema de la reproducción humana asistida, que también ha generado controversias, polémica. Sí, quisiera saber su opinión como profesional de la medicina sobre la maternidad subrogada, la cual dice en el artículo 196 de este proyecto que estará permitida únicamente en los casos en los que existan circunstancias médicas que no permitan el embarazo en la mujer. Se garantizará el derecho de los niños y niñas al armonioso desarrollo de su personalidad en el seno familiar. En un comunicado de ciertos candidatos políticos y en las redes sociales se habla de que estos son los vientres de alquiler, con el eufemismo de maternidad subrogada. Entonces, explícanos usted, doctora, si es lo mismo y cuál es su opinión sobre este artículo. Si no estoy segura en la parte final del artículo, porque no lo tengo, más bien ahorita se me confundió, pero habla claramente que no va a ser pagado o que no va a ser remunerado el tema de la maternidad o del vientre subrogante. Y van a ser casos muy estudiados en donde se permita este tipo de cosas. A ver, aquí hay un punto muy importante que hay que recordar, que si bien este artículo, o sea, lo único que está hablando este artículo es de dar la oportunidad a las mujeres que no pueden ser madres de manera natural de serlo, pero no habla en ningún momento que esto va a ser pagado o va a ser retribuido como un vientre en alquiler. En ningún momento habla de un estipendio por este tipo de cosas y por este gasto, que da una puerta abierta para el tema de vientres en alquiler. Yo no lo considero, porque si se hace esto con un equipo multidisciplinario en un área o en una maternidad asignada o asistida, en donde se tenga el control de la situación como equipo multidisciplinario, porque esto no es solo del médico,
es difícil que esto se haga en alquiler. Yo podría decir también que el trasplante de riñón me va a dar para que haya donantes y que me quieran cobrar por ese riñón, como en algún momento se dijo cuando se tuvo el tema del INDOD, del Instituto de Donación de Órganos. Y esto no es así, esto es dar una oportunidad a una mujer de ser madre. Claramente en el artículo menciona que ya no haya posibilidades, que hablemos del cáncer, que es una enfermedad muy común, el cáncer de cervix, el cáncer de mama, cervix o cuello uterino es lo mismo, el cáncer de cervix, cáncer de mama, cáncer de útero, son tumores bastante frecuentes dentro de nuestra población y son patologías todo oncológico que limitan el cuadro para poder embarazarse. Si tiene una histerectomía por diferentes motivos, histerectomía es la sacada del útero por diferentes patologías que pueden pasar la mujer, esta mujer deja de tener o deja de tener la posibilidad de ser madre. Si en algún momento ella desea, este artículo le abre la puerta para poder ser madre. Muchos dirán, no es la única manera, también hay la adopción, etcétera. Pero hay que recordar que en pleno siglo XXI que estamos ahora, también hay otras alternativas como la fecundación in vitro, que es permitido, y ahora esto del vientre que no es de alquiler, sino es una manera, o el vientre subrogante, que es una manera de permitir a esa familia poder tener un hijo. No considero que se abra la puerta para este tema de gastos. Ahora, uno puede tergiversar las cosas y decir que sí, que con esto voy a conseguir vientre en alquiler, pero claramente en el artículo dice que no debe ser remunerado ni pagado. O sea, eso es algo que no está en discusión realmente. Espero, no sé si haya más preguntas de la ciudadanía al respecto, porque este tema en particular sí es un poco más complejo. Sí, bueno, sobre todo era que usted nos aclare que no es lo mismo, que son cosas totalmente diferentes y hay en la opinión pública, no sé qué pasa, realmente no estamos bien informados, entonces ponen este tema de los vientres de alquiler, lo que causa un susto entre el ala conservadora del país o las mentes conservadoras del país. Entonces es importante, por eso quería preguntarle, yo creo que ha quedado clarísimo su punto. Sí, doctora, realmente yo creo que hemos cubierto los temas un poco más controversiales. Todavía me queda aquí el artículo 208 como para ya ir terminando el espacio, doctora, porque yo sé que usted tiene que regresar a sus actividades laborales. Sobre la prohibición de los centros de deshomosexualización. Realmente es algo que aquí se habla mucho, pero se sabe poco. ¿Qué opinión tiene usted de esto, doctora? Lo digo porque hay cartas, comunicados de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, donde mencionan este artículo, y bueno, quienes están a favor del código dicen que esto está correcto. La prohibición de estos centros de deshomosexualización, que prácticamente son centros de tortura para adolescentes o niños o personas adultas quienes van ahí en contra de su voluntad. Correcto, yo lo mencioné antes, yo soy pro libertad, o sea, considero que esto es, más bien esto es un atropello, como bien lo ha dicho, es un centro de tortura, porque no, a ver, hay que enfocar en que la homosexualidad no es una enfermedad, no es una alteración, que haya ciertos grupos que yo respeto, no comparto, que consideren que esto es una enfermedad y que se cura con electroshock, con tortura, con algunas técnicas, con drogas, con lo que ustedes quieran, estamos mal enfocados. Una enfermedad es una diabetes, una hipertensión, un cáncer, un problema de tiroides. Eso es una enfermedad que produce una patología o una alteración en nuestro organismo. Pero la sensación, como mencioné hace un momento, de que el cuerpo al que estoy no es lo que yo deseo, que a mí me gusta la gente del mismo sexo, no es una alteración, por favor, eso más bien iría en contra de los derechos de esta persona. Siento que entiendo perfectamente la posición de la religión, de la iglesia, ante este tema, porque es bastante controversial.
Sin embargo, no estoy de acuerdo en que existan este tipo de centros, porque no estamos curando una enfermedad, estamos más bien cortando libertades a un ser humano que no se siente cómodo con el sexo que tiene. Y esto, en lugar de ser algo bueno, estoy causando más daño. Y una de las reglas fundamentales de la medicina, y si hay colegas escuchando, me entenderán perfectamente, nuestra premisa siempre va a ser no hacer más daño. La búsqueda final de la medicina debe ser ayudar. Y el que existan estos centros, no hay una evidencia científica de que esto funcione, de que la deshomosexualización, que está difícil es de pronunciarlo, en verdad funcione y sea una técnica adecuada. No hay evidencia. Esto es irse en contra de los derechos de esta persona. Entonces, obviamente, yo estoy en contra de que existan estos centros, a favor de cómo está estipulado en el código. Si hay este tipo de patologías, entre comillas, lo que se considera una patología de la homosexualidad, yo creo que más bien hay que sentarnos a conversar y hablar claramente de cómo es la biología humana y qué es ese sentir del muchacho o de la muchacha para poder llegar a acuerdos con la iglesia. No, yo soy creyente, soy católica creyente, y algo que a mí más me gusta de este tipo de la religión es la libertad que a uno le da. Porque yo como ser humano voy a causar daño a otra persona pensando que mi realidad es la verdad. No estoy de acuerdo, lastimosamente, en ese punto con el resto de conservadores. Y usted ha dicho un punto muy importante hace un momento, que es el estar informados y el leer la ley, bueno, este código, con las palabras exactas en las que están. Porque antes, bueno, vamos 8 años intentando aprobar este código, antes, cuando recién se pasó, hay que recordar que lo que decían es que va a favorecer el aborto. En ningún momento ha favorecido el aborto. Lo que habla es sobre las emergencias y el aborto en curso, que es muy diferente. Yo nunca, o en ninguna parte del código se dice la mujer puede hacerse el aborto, que ese es otro tema, y eso sí estaríamos en contra de algunos de los profesionales. Y ahí sí habría una dificultad de conciencia, etcétera, como médico, pero eso no lo dice. Y es lo mismo en este caso, no considero que sea un centro que deba existir, más bien en lugar de estos centros, lo que debería existir son centros para desintoxicación, centros manejados por profesionales en que ayuden a limpiar a nuestros niños y adolescentes de tanta droga que existe en el medio y buscarles un plan de vida y un trabajo a la final cuando salgan recuperados de este tipo de patologías, que eso sí sería un trabajo más interesante y una propuesta real que se puede hacer para nuestra ciudadanía. Bien, doctora, realmente muchas gracias. Yo le agradezco por todo su conocimiento técnico, médico que nos ha dado el día de hoy. Creo que hemos abarcado los temas más importantes y controversiales. Usted nos ha aclarado muchas dudas que teníamos y sin duda alguna vamos a tomar muchas de la intervención que usted ha tenido el día de hoy para comunicar más a la ciudadanía, porque es lo que usted decía, nos falta mucha información, nos falta conocer más y en el país faltan todavía implementar muchas políticas públicas de salud hacia la realidad de los ecuatorianos. Nuestra realidad, como usted mencionaba, el tema de embarazo adolescente es un tema complejo, amplio. Hay también muchas personas que han caído en la drogadicción y necesitamos esto. Es una idea fabulosa, así que yo le agradezco, doctora. Espero tenerla en alguna otra ocasión aquí en Trivium Político para seguir conversando de algún otro tema que tengamos, porque aquí tratamos de tener una mirada aguda de la actualidad política. Doctora, unas palabras finales para despedirnos de la audiencia. Bueno, para mí ha sido realmente un gusto, Evelyn. Muchísimas gracias por la invitación. Como dije, realmente es un tema complicado en algunos aspectos, pero sí, la información, el leer, el transmitirle, es lo más importante. Palabras finales, simplemente gracias a toda la audiencia que nos escucha. Cuando gusten, yo encantada de la vida podré participar. Por favor, sigan leyendo, sigan informándose, enterándose de qué es lo que se trata y luchemos siempre para que este país y en general, al menos en lo que a mí me compete,
compete al Ministerio de Salud Pública y todas las normas de salud y de atención sean cumplidas y sean siempre el mejor o brindar la mejor calidad de atención hacia la ciudadanía. Con esto podremos alargar la vida de nuestros queridos ciudadanos y podemos darle una adecuada calidad de vida sobre todo. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted, doctora. Entonces, con esto nos despedimos y hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao.